Cada año miles de personas en el mundo enferman y mueren por enfermedades prevenibles. Yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te voy a contar por qué si vives con diabetes debes vacunarte. Acompáñame. Las personas que viven con cualquier tipo de diabetes, independientemente del tiempo que lleven con el diagnóstico, deben considerar completar un esquema de vacunación. En este video te voy a contar cuáles son las vacunas que sí o sí debes ponerte, a qué edad, por qué son necesarias, pero principalmente quiero contarte cómo tu sistema inmunológico puede reaccionar de forma errática ante una enfermedad infecciosa. Voy a empezar recordándote que la diabetes no debe ser una enfermedad glucocéntrica. Esto significa que la diabetes en sí no solamente es glucosa alta. También significa un estado proinflamatorio subclínico de bajo grado, disbiosis intestinales, mucha grasa en el cuerpo. También puede significar dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos elevados. Incluso para algunas personas también puede significar complicaciones por el daño crónico o por el tiempo prolongado que llevan viviendo con diabetes. Seguramente tú sabes que la diabetes es capaz de causar complicaciones en prácticamente todos los sistemas de tu cuerpo, pero probablemente no has pensado en el impacto que tiene sobre el sistema inmunológico. No voy a entrar en detalles porque sin duda es un tema bastante complicado, pero tienes que saber que la diabetes es capaz de provocar que la respuesta de tu sistema inmunológico adaptativa o innata sea errática, sea errónea. Y esto es porque la diabetes, sobre todo la tipo 2, la que cursa con resistencia a la insulina y obesidad, puede provocar una elevación de citocinas proinflamatorias. Dicho esto, es de esperarse que una persona, a pesar de tener la glucosa dentro de rangos normales, si no ha corregido el sobrepeso, la obesidad, si todavía tiene resistencia a la insulina, si tiene colesterol o triglicéridos altos, pues puede también vivir una compleja respuesta inmunológica. Esto significa que si se llegara a infectar o a contraer alguna enfermedad infecciosa, es altamente probable que su cuerpo no lo defienda adecuadamente, ya sea que exagere la respuesta inmunológica o que la respuesta no exista. Entonces, esto nos ayuda a concluir que las personas con diabetes, independientemente del grado de control glucémico que tengan, pueden tener o pueden llegar a presentar una infección con más facilidad y esta a su vez complicarse con más facilidad. Esa sería la razón número 1 por la que debes considerar vacunarte. La razón número 2 es porque, seguramente lo sabes, si no te lo cuento, las personas con diabetes que llegan a sufrir una infección, sobre todo una infección, pueden llegar a tener glucosas altas, permanentemente altas. De hecho, esta es una de las causas más comunes de diabetes o de glucosas que no se controlan, que no bajan, que no se corrigen. Entonces, esto significa que si una persona con diabetes se llega a infectar, es altamente probable que tenga las glucosas altas todo el tiempo. Esto a pesar de no comer nada porque pierden el apetito cuando tienen una infección, o incluso a pesar de que estén comiendo bien, estén comiendo muchos vegetales a sus horas, hagan ejercicio. Y entonces muchas personas llegan a sentir frustración y se preguntan ¿por qué si yo estoy cuidándome perfectamente bien, mi glucosa no se controla? Una de las respuestas más fáciles de dar es que puede haber una infección subclínica que no estamos mirando, que no da síntomas clásicos, y esta es la razón por la que la glucosa no se controla. Ahora, también es altamente probable que al tener una infección, y entre más fuerte sea esta, más intensa sea, o entre más agresivo sea el patógeno, es más fácil que lleguen a presentar un estado hiperosmolar, que es una de las complicaciones agudas clásicas de la diabetes tipo 2, o una cetoacidosis diabética, que es una complicación clásica aguda de quien tiene diabetes tipo 1 o tipo LADA. Estas complicaciones agudas piden que se trate a los pacientes, a las personas, incluso en terapia intensiva. Son complicaciones altamente mortales. Entonces, por esa razón, que sería la segunda,
tienes que vacunarte. De esta manera vas a evitar contraer una infección y obviamente vas a evitar que esta complique el tratamiento de tu diabetes o se complique la diabetes en sí, generando situaciones difíciles de manejar. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal. Acuérdate que de repente hago transmisiones en vivo, entonces pícale a la campanita para que YouTube te avise. En el futuro voy a entregarte un video donde te voy a contar qué se tiene que hacer los días de enfermedad. Va a ser tema de otro video, así es que te pido que te suscribas para que no te lo pierdas. Pero vamos directo al grano. ¿Cuáles son las vacunas que una persona con diabetes debe considerar aplicarse? La número 1 es la vacuna contra la influenza. Esta es una enfermedad estacional causada por un virus que puede ser difícil de tratar. Llega a causar neumonía y complicaciones. Si bien puede ser una gripa leve, también puede ser una gripa muy fuerte y créeme, no queremos que tengas influenza. Esta vacuna se puede aplicar a cualquier edad, solamente tienes que decir que vives con diabetes para que te la pongan y se requiere una sola dosis una vez al año porque se trata de una enfermedad estacional. La otra vacuna que tienes que tener sí o sí, tosferina, tétanos y difteria. Se llama TDAP, esta vacuna trae las tres, te va a proteger contra estas 3 bacterias. Es una enfermedad relativamente común, altamente prevenible y la recomendación es que te vacunes. ¿Cuántas veces? Bueno, cuando por lo menos aquí en México nacemos o somos pequeños, nuestra cartilla de vacunación nos obliga a tenerla. Esa sería la primera dosis y en el futuro se requieren 2 dosis más. Se reaplicaría a los 10 años de la segunda, la tercera. Para que puedas tener un esquema completo se pide que tengas 3 dosis de esta vacuna. La tercera vacuna que tienes que considerar es la vacuna contra la enfermedad por herpes zóster. Si no la conoces, te la cuento rápidamente. Se trata de una enfermedad infecciosa provocada por el mismo virus que causa varicela. Así que si a ti te dio varicela alguna vez, es altamente posible que en el futuro te vuelva a dar, porque el virus se queda latiendo o latente más bien en tus ganglios linfáticos. Y aunque tu sistema inmunológico, tal vez en la tierna infancia, pudo dominar esta enfermedad, es altamente posible que con diabetes, sobre todo si no está bien controlada, puedas tener en la edad adulta esta infección. La verdad es que hoy se sabe que esta enfermedad es tan común que incluso puede ocurrir en personas que no tienen diabetes o que la tienen controlada. Solo para que te des una idea, la fuente que consulté para darte esta información comenta que 1 de cada 3 personas en Estados Unidos ha padecido esta infección. Por allá la conocen como shingles y es común la vacunación. Aquí en México no, pero y seguramente tal vez en otros países no forma parte del esquema básico de vacunación, pero es importante que platiques con tu médico acerca de tener esta protección. Si tienes más de 50 años, la vacuna contra el herpes zóster es un sí o sí. Definitivamente tienes que ponértela, con una dosis es suficiente. Nada más para que tengas una idea de por qué es importante vacunarte contra herpes zóster, quiero contarte que la secuela de esta infección causa un tipo de neuropatía que precisamente la llamamos neuropatía posherpética. Es una enfermedad en la que la gente puede llegar a sentir mucho dolor, mucho ardor, prácticamente como una neuropatía, pero a consecuencia de no haberse tratado a tiempo un herpes zóster. Imagínate, existe la vacuna para eso. Y yo quiero con este video que tú sepas que te la puedes poner. Y si vives con diabetes, póntela. La cuarta vacuna de la que te quiero contar es aquella que te protege contra el neumococo. Esta enfermedad es capaz de causarte 4 enfermedades, este patógeno, que puede ser neumonía, meningitis, bacteremia o septicemia y también infección de oídos. Entonces, el neumococo puede ser realmente un dolor de cabeza, pero por fortuna existe vacuna contra el neumococo. Es altamente recomendable para las personas que viven con diabetes porque las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de contraer esta infección. Lo ideal es que te pongas la primera dosis de la vacuna contra el neumococo antes de cumplir 65 años. Una vez que los hayas cumplido, considera ponerte una segunda dosis.
y con eso será suficiente. La quinta vacuna que tiene que estar en tu cartilla o en tu esquema básico de vacunación si vives con diabetes es la vacuna contra hepatitis B. No te tengo que contar más, la hepatitis B es una enfermedad hepática causada por un virus que es contagioso y muy agresivo con el hígado. Por fortuna existe la vacuna para esta enfermedad. La sexta vacuna que te quiero recomendar es aquella que te protege contra la COVID-19. Definitivamente esta enfermedad ha venido a movernos todo lo que conocíamos e incluso ha desafiado todos los sistemas de salud de todas las naciones en el mundo, y precisamente por eso es importante que tú tengas conocimiento sólido y saques de tu cabeza todos los mitos que puedan ser limitantes al respecto de esto. La enfermedad causada por SARS-CoV-2 en adultos mayores de 65 años y en personas con enfermedades crónico-degenerativas puede ser agresiva. Tengo que decirte que en su caso más bien es impredecible la respuesta inmunológica que tu cuerpo puede dar o tener hacia esa infección. Entonces, ante este desafío de no poder predecir cómo se va a comportar en ti la infección, es muchas veces más seguro que te pongas la vacuna a que te arriesgues a que la infección llegue a tu vida para ver qué te pasa. Estate atento de los avisos que existan en tu país, de las noticias al respecto de la vacunación, para que sepas cuándo te toca vacunarte. En Estados Unidos la vacuna ya se está poniendo a todos los mayores de 18 años y esperamos que pronto aquí en nuestro país México y en otros países la vacunación quede abierta a todas las personas y esta sea permanente y constante año con año. Entonces, en este video te quiero contar que todas las vacunas que existen actualmente para la COVID-19 son eficaces y seguras y que nos están avisando en tiempo real cuando sale de la recomendación alguna de todas las que hoy contamos, como por ejemplo el caso de Johnson & Johnson y de AstraZeneca. Por el momento la vacunación con estas vacunas está pausado porque ha habido reportes de quien la ha recibido. Algunas personas pudieron haber presentado coágulos, pero bueno, la verdad es que la infección por SARS-CoV-2 es muchas veces más facilitadora de la formación de coágulos que estas vacunas. Sin embargo, para decidir qué vacuna ponerte o para que tú te sientas más seguro respecto a si quieres vacunarte o no y lo has decidido, quiero contarte que para que una vacuna pueda salir a la venta, tiene que tener detrás muchos ensayos clínicos en donde se revisa su seguridad y eficacia. Aquí te contesto algunas de las preguntas que con más frecuencia he leído en mis redes sociales respecto a la vacunación para la COVID-19. La respuesta es sí. Si tú tuviste la infección, sospechas que la tuviste o la confirmaste, puedes vacunarte y completar un esquema, es decir, 2 dosis si fuera el caso del tipo de vacuna. Esto puede ocurrir a partir del día 30, contando el primer día de tus síntomas. A partir de entonces es seguro que te vacunes. La respuesta a esta pregunta es la que tengas disponible. Todas han demostrado eficacia y seguridad y entonces, bueno, si alguno de los países en el que tú te encuentras ha emitido recomendaciones al respecto, simplemente síguelas. Pero de todas las vacunas, todas son buenas. La que tengas a la mano, póntela, vacúnate. Estas vacunas tardan en hacer efecto de 4 a 5 semanas, una vez que ya se completó el esquema. Por lo tanto, tienes que continuar vigilando las medidas de seguridad que hasta el día de hoy has estado haciendo, que es la sana distancia, evitar concurrencias, lavarte las manos, usar cubrebocas, permanecer en áreas bien ventiladas y toser cuidando las medidas de higiene. Definitivamente la recomendación es no para menores de 18 años y no nunca para quien haya tenido historia de anafilaxia. Sin embargo, este último se está revisando. La anafilaxia es cuando una persona presenta una respuesta alérgica a fármacos o alimentos exagerada que incluso implica la reanimación cardiovascular. Bueno, yo espero que toda esta información te sea útil. Te pido por favor que si así fue, compartas este video a todas las personas que quieras y que quieras que estén bien.
me regales una manita arriba, como siempre te lo pido, te suscribas a mi canal para avisarte cuando tengamos un estreno. También te pido que vayas a mis redes sociales, sobre todo Instagram, porque ahí te cuento todos los días qué va con mi vida cotidiana, te doy más tips prácticamente en tiempo real. Y bueno, me despido de ti agradeciendo tu confianza, agradeciendo tu cariño y recordándote que toda esta información te la comparto para que juntos logremos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.